por ahí. Pero la más verificable en términos objetivos, porque la democracia es eso, ¿no? Que haya instancias de verificación de la elección. Y la más verificable, sin lugar a dudas, es la del 80. En términos de elecciones, ¿Bolivia es un país movimentista? Posiblemente sí, es decir, yo pienso que, y creo que lo ha demostrado usted mismo en el libro que escribió, el grueso del electorado es nacionalista revolucionario, ¿no? Y eso significa más o menos movimentista, ¿no? A pesar de que el MNR es como un huevo que se ha roto, ¿no? Ya no se suelda más, pero existe esta entidad de referencia que se llama el MNR, ¿no? Quisiera volver a su anterior respuesta. A pesar de que ha dejado establecido que no debemos olvidar las instancias organizativas que representan los partidos políticos, la afirmación categórica de que el Ejército y la COB expresan mucho mejor que cualquier otra estructura los verdaderos elementos de poder y de intereses en este país, no determina, en cierto sentido, que el papel de los partidos políticos es limitado y va a ser muy limitado en términos de decisión política y de decisión histórica. Bueno, en esto podemos caer en fáciles esquematismos. Un esquematismo bastante modesto es el que dice que el sindicato no puede, el sindicato puede sustituir al partido, digamos. Que el sindicato sería algo así como el partido de una masa atrasada, digamos. Así como se decía antes que el caudillo es el sindicato del gaucho, ¿no? Bueno, eso sencillamente no es verdad. Hay ciertas funciones que son propias de los partidos. La principal de las cuales es gestar las reformas intelectuales que son la precondición de las verdaderas transformaciones sociales. Ahora, naturalmente los partidos en Bolivia viven las dificultades que son propias de un país que ha estado en situaciones continuas de emergencia. Es decir, en la anormalidad representativa no se puede pedir que fructifiquen frutos de la representación como son los partidos. De manera que los partidos bolivianos en su conjunto son efectivamente partidos atrasados, ¿no? Y partidos de perfiles ideológicos muy difusos. Es decir, yo no quiero menospreciar a nadie, pero es evidente que hay una falta de contemporaneidad, de modernidad en sus planteamientos, ¿no? Y esto desde un extremo hasta el otro. Yo no menosprecio la actividad organizativa de nadie, pero las evidencias son las evidencias, ¿no? El término de partidos políticos, sus posibilidades en el contexto de nuestra realidad, nos llaman a una inmediata pregunta que tiene que ver con la democracia. La constitución de una democracia estable en Bolivia ha sido la propuesta que en 1982 llevó a un consenso nacional que muy eventualmente llevaba en puntos coincidentes a la empresa privada y a la COP, y digo simplemente en términos de que todos aspiraban a un gobierno democrático, aunque luego se vio que unos aspiraban al gobierno democrático mediante el Congreso elegido en 1980 y otros buscaban una nueva elección que diera una nueva visión de la verdadera composición de fuerzas políticas. Pero la pregunta de fondo, sea uno u otro el método para llegar a la democracia, es: todos queríamos, por lo menos teóricamente, una democracia en los términos occidentales que nuestra Constitución plantea. Un año después, daría la impresión de que todos queremos simple y sencillamente mantener y resguardar nuestros propios intereses y defenderlos. ¿En qué términos planteamos esa democracia en la credibilidad que le podemos dar los bolivianos? Bueno, hay una serie de aspectos a considerar en torno a este problema que es sencillamente el problema. Se le resume todos los demás. Por ejemplo, que hubiera voto universal en 1952 y que solo pudiera ser ejercido en 1980, está hablando qué distancia hay entre la vida jurídica de los términos y su vida real. Porque aquí lo que importa es que no que existiera el voto universal en cuanto a medida jurídica, que es simplemente una escuela, sino es el hecho de que la gente esté en disposición de utilizarlo. Es decir, y el primer voto con sentido de autodeterminación, y verificable además
es el que se da, yo repito, en 1980. En el sentido de verificación. Un pequeño paréntesis. Esto significa que las elecciones en términos del MNR no plantean un esquema democrático de funcionamiento en este país. Bueno, el MNR era una realidad muy complicada que yo digo que primero conquistó a las masas y después las sobornó. No sabe por qué, era un acto absurdo, ¿no? Pero algo así ocurría. Ganaba legítimamente las elecciones, pero a la vez hacía fraude político, ¿no? Es decir, eso está dentro del primitivismo de las costumbres sociales, ¿no? En realidad es una herencia de la democracia liberal, ¿no? Bueno, pero ese es el aspecto anecdótico. Perfecto, en los hechos lo que es importante darse cuenta es que, si bien la democracia representativa en sentido estricto tiene apenas una referencia o escasas referencias en nuestra historia, en cambio las tradiciones democráticas en Bolivia son importantes. Si bien la forma partido es una forma no plasmada organizativamente en Bolivia, sin embargo hay importantes tradiciones organizativas. Es decir, Bolivia no es un país que se pueda clasificar como un país de muchedumbres osificadas y cristalizadas en su atraso. Es decir, hay un sentido de la concurrencia histórica y de la iniciativa histórica en el pueblo que es continuo, ¿no? Esto es la historia de Bolivia, esto es desde Cataria hasta la Revolución Federal, hasta el 52, no son actos de omisión del pueblo, ¿no? Es decir, digamos, son la forma normal de participar es la irrupción de la multitud, ¿no? La forma boliviana de la participación. Entonces, en este sentido, hay tradiciones de autodeterminación que son poderosas en este país. El problema es ¿cuál es la función de la democracia representativa? La función es la construcción verificable del poder. Entonces, acá lo importante es que estas masas que entendían la democracia en un sentido más sustantivo, es decir, para un minero, por ejemplo, había democracia cuando el sindicato tenía libertad. No importa si el gobierno fuera fruto de elecciones o no. Bueno, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, Villarroel no hizo elecciones presidenciales. Sin embargo, fue una fase de libertad obrera. Barrientos hizo elecciones, pero no fue una fase de libertad obrera. Entonces, para la clase obrera, Barrientos no era democrático y Villarroel era democrático. Entonces, el aspecto formal de la democracia era un aspecto desdeñado por las masas bolivianas. Ahora, el problema de las formas en política no es un aspecto secundario. Es decir, el dar importancia a la forma de la constitución del poder es un avance importante en la elaboración del Estado, en la construcción del Estado. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá? Si bien las masas han respondido brillantemente a la convocatoria representativa, sin embargo, es la clase política la que fracasa en la reconstrucción de las instituciones. Se puede decir que la Constitución boliviana no expresa el grado de evolución democrático representativa que practicaron las masas. Entonces, acá hay pues debilidades en cuanto a la forma de la Constitución de los propios poderes electorales y en cuanto a la propia Constitución de todo tipo de mediaciones, incluyendo la mediación en lo que se refiere a los indicadores económicos y demás, ¿no? Es decir, es un Estado que necesita modernizarse en sus instancias racionales de información. En términos concretos, por ejemplo, y hablando de que la respuesta de las masas a esta propuesta fue brillante, la Central Obrera Boliviana propone en un momento determinado y hace no mucho tiempo el cogobierno. El cogobierno que en definitiva marcaba una situación que está más allá de las concepciones de nuestra Constitución y de lo que es el planteamiento del Estado burgués. En esa medida, el cogobierno es superar el proceso democrático tradicional, es romper esas reglas del juego. Eso es un paso de crecimiento, es un paso necesario, eso forma parte de la modernización a la que usted hace referencia. Le voy a decir que proponer el cogobierno es casi una contradicción en la sustancia, ¿no? Porque puede ocurrir una situación de duplicación del poder, como decía, pero no se puede proponer eso como un régimen estable. Es una situación factual propia de situaciones revolucionarias. Por consiguiente, yo creo que se están malentendiendo los hechos, ¿no? Porque una cosa es el cogobierno, que es, digamos, otro término para un momento de poder dual, es un Estado anómalo con dos cabezas que no pueden durar mucho tiempo,
Y en ese sentido, todo poder tiende a la unidad, a una forma u otra de la unidad. Pero otra cosa es hablar de la cogestión. La cogestión es una forma perfectamente compatible con cualquier régimen democrático relativamente avanzado. Es decir, se puede decir, por el contrario, que una democracia es efectivamente democrática en la medida en que es cogestionaria. Es decir, que la cogestión, o yo que sé, la multigestión, la concurrencia de los hombres al Estado, debe ser un hecho universal, ¿no? Es un hecho perfectamente normal, ¿no? Y mientras más capacidad de recepción haya de la iniciativa popular, estamos ante un Estado que se ha hecho más democrático, ¿no? Entonces son dos términos que significan cosas diferentes, ¿no? El cogobierno parecería el enfrentamiento en torno a la disputa por el poder, pero entonces es algo que sucede solamente en un momento de transición crítica, ¿no? Conscientes de que los términos sobre los que jugamos, es decir, la constitución política del Estado que Bolivia tiene, marca una serie de elementos sobre los cuales tenemos que trabajar mientras estos no sean reformados, podríamos plantear que la estabilidad que el país necesita puede construirse, contando con nuestra crisis, con la crisis actual, sobre esas reglas del juego. La verdad es que la escuela de la estabilidad es el principio de la estabilidad misma, ¿no? Y nosotros venimos de la escuela opuesta, ¿no? Digamos, hay hábitos de desacatamiento, hay hábitos de enfrentamiento. Se puede decir que tenemos una visión maniquea, una visión extrema de las cosas, ¿no? Aquí el hecho es que ha habido una elección que ha tenido un resultado verificable, ¿no? Cualquier impugnación más o menos frontal a eso es volver al vacío, es decir, volver a la incertidumbre, a la no verificabilidad. Bueno, entonces es una aventura que debe ser pensada por quien la proponga, ¿no? Uno de los problemas esenciales que en este momento se plantean en el país está en un enfrentamiento de posiciones que casi siempre tiene como eje el tema económico entre lo que es el interés que, diremos, representa en este caso la Confederación de Empresarios Privados y lo que es el interés obrero representado por la Central Obrera Boliviana. Y daría la impresión de que el doctor Siles está en una especie de sándwich entre ambas posiciones, y su desafío más inmediato parecen ser las medidas económicas que debieran conducir al país hacia una estabilización en términos económicos. Ese enfrentamiento está planteado en los términos de este contexto democrático. La Central Obrera Boliviana ha planteado el salario mínimo vital como el punto eje de la lucha que va a afrontar en este momento, en los próximos días y en la coyuntura inmediata. Esa es la tarea esencial del poder obrero en un momento como este, en un momento en que la situación democrática afronta una crisis muy grave, que incluso afecta a su propia estabilidad. Bueno, estos son problemas demasiado puntuales a los que probablemente no debería referirse tan extensamente un hombre que está de visita en el país como yo. En todo caso, le puedo dar algunas opiniones. Es obvio que el gobierno del doctor Siles está afrontando importantes dificultades y es obvio que es más fácil construir la vida democrática allá donde hay un cierto excedente, ¿no? No en balde, digamos, en la geografía de las democracias del mundo, este sistema se sitúa sobre todo en los países que son captadores del excedente del mundo. Se puede decir que el pueblo boliviano está intentando una construcción democrática prácticamente sin ningún excedente. Entonces, ese es un intento que se basa únicamente en la voluntad democrática del pueblo, ¿no? Que hay que decir que ha sido una voluntad esforzada en múltiples sentidos. De todas maneras, en lo que se refiere al salario mínimo vital, yo supongo que esto
hace referencia